Sí, el primer grupo inició y de hecho había terminado. En el 68 lo que se estaba proyectando o programando era el D1. Según yo, el D1 empezó precisamente en octubre o septiembre del 68 y no sé si la continuidad de ese año o un año después. Pero en 68 lo importante era esa parte y otra que se le dedicaban muchas horas y mucha energía era el proyecto del máster del tiempo completo. O sea, para Carlos Llano, según las cosas que yo platicaba con él en las ocasiones que viajábamos y esto, para él el IPAD de una parte muy importante era la maestría, porque decía que allí era donde realmente se podía incidir en las personas. Pero para poder hacer una maestría, que como él decía, una maestría, le hagas como le hagas, es deficitaria, entonces necesitábamos que los programas de dirección consolidaran. Consolidando los de dirección, ahora sí como que nos podemos lanzar al proyecto del máster. Entonces, en 68, te digo, eso fue continuar con los programas, ver un poco hacia dónde iría la institución por el lado académico, que era una de las cosas que a Carlos le llamaba mucho la atención. Había pues una gran cercanía con el comité asesor, o sea, en ese momento todo lo que era el comité de asesor de Harvard y del IESE se oía mucho. Una gran preocupación por los profesores, pues porque no había profesores para dar el método del caso, sino que había que hacer empresarios que se volvieran profesores o gente académica en algunos casos, como podía ser a lo mejor Adrián Galván o algunos de ellos que ahí eran más bien académicos, pues con conocimientos empresariales, pero no tan de lleno como un Ricardo Cantú, un Jesús Monzón. Había una serie de profesores que esos pues sí venían directamente de la empresa, te digo, porque no había. Gastón Azcárraga, a mí me tocó todavía dando muchas sesiones. De hecho, cuando yo tomé el D1 en 76, Gastón era de los profesores así como que muy importantes, porque todo el mundo decía, imagínate que vas a un aula y que Gastón Azcárraga te esté dando una sesión de finanzas, pues sí era como muy significativo. Entonces, 68 pues fue como un consolidar un poco lo que se había hecho en el 67, que para mí, pues hombre, uno de los éxitos importantes fue el grupo que se escogió de empresarios iniciales, ¿no? O sea, yo cada vez que paso a la Magna leo la lista y me sigue impresionando, porque si analizas un poquito los nombres y lo que hay detrás de estas gentes, pues eran de las gentes más importantes de México, ¿no? A lo mejor no de fuera del norte o de tal, pero de aquí de la ciudad eran gentes de las más importantes. Entonces, muchas veces dicen, es muy fácil hacer la primera vez, ¿no? El chiste es repetirlo y seguirlo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, yo me imagino que la preocupación iba por esa línea de tenemos que volver a dar otro AD2 tan bueno como el de 67, bueno en el sentido tanto de profesores como de participantes, y al mismo tiempo ver qué hacemos para su gente, ¿no? Para que el D1 también empiece y empiece bien, ¿no? Vino un profesor, y por desgracia no me acuerdo del nombre, un español, que me dice, Carlos, dice Álvaro, porque ahí sí estaba yo en el comité de dirección y todo, me dice, esta persona sí la admiro muchísimo. Digo, ¿por qué, doctor? Dice, es que hace a lo mejor 5 escuelas al año, o más. Digo, ¿y por qué nosotros no podemos o qué? Dice, no tenemos la gente para hacerlo. O sea, la gente se refiere a los académicos. Dice, entonces yo siento que, pues hombre, parte de su sueño era precisamente poder hacer muchas instituciones educativas que tuvieran un peso fundamental en la formación en este país. Pero pues no era tan sencillo, porque tú decías, a ver, si quiero hacer, por decirte algo, la clínica universitaria, pues tengo que poner 15 años antes la escuela de medicina y la de enfermería, o sea, para cada cosa que ibas haciendo necesitabas preparar gente para poderlo lograr, y ese tema yo creo que era lo que a Carlos realmente le interesaba, ¿no? O sea, la parte de todo lo que podía hacer en este país, pues viendo las carencias y todo lo que había, ¿no? Pero efectivamente en nosotros pues se veía esa parte. En esa época no era como después se hizo, que los programas
cada programa cobra y cada tal. En esa época la administración pues hacía todo, la cobranza, todo lo que se podía y se tenía que hacer, y teníamos algunas cosas. Aquí estaba Istmo, o sea, yo manejé solo con Carlos, él daba un donativo al año de su familia y yo administraba, y eran como 4 o 5 chavos filósofos, y yo veía toda la parte de números y tal, y lo teníamos aquí, y aquí se manejaba la revista, y también todo lo que era relacionado con la familia de Carlos, los manejos de los inmuebles y cosas de esas. Y por la parte de la institución, pues realmente es que aquello era pues casi como un club social, o sea, para que me entiendas, después de comer, que nomás había comida el día que era el programa. O sea, el jueves comíamos aquí, los demás días comíamos en la calle donde cada quien podía. Después de la comida, aunque fuera en la calle, nos juntábamos a jugar voleibol en el jardín de atrás. Secretarias, coordinadores, o sea, los poquitos que estábamos, jugábamos voleibol o jugábamos alguna otra cosa. O sea, realmente era un ambiente pues muy familiar. Todo salvo la parte donde estaban los comedores, el aula magna, el oratorio y algunas de las oficinas de abajo, pues todos los demás seguía en ruinas, o sea, nada se había arreglado. Donde está el edificio de continuidad, pues eran caballerizas. Donde está el máster, pues ahí no había nada. Había donde está el centro de cómputo, era pues, hombre, unas viviendas donde vivía Seferino y vivía la señora Irene, que eran los que de alguna manera tenían que cuidar durante todo el año que hubiera gente aquí por lo del oratorio y el Santísimo y esto. Entonces ellos estaban, o sea, no había vigilancia. Aquí abrías la puerta a las 6:30 de la mañana y se abría, y muchas veces te tocaban que si no había servicio de cafetería o que si no era drive-in, o que si no, pero pues la gente entraba y salía como quería, ¿no? Y lo primero que se hizo fue el edificio del máster, que ahí fue donde aprendimos que las cosas provisionales son las más definitivas de la vida, porque era provisional, techito de asbesto, que todavía sigue en una parte, una estructura tipo CAPSE, y a ver si funciona el máster. Se inauguraba un lunes y el domingo Carlos Llano, Raúl Serrano y yo estábamos aquí aspirando y terminando con los arquitectos, con Eugenio Ortiz Rubio, la obra tal, y pues fíjate cuántos años, y le seguimos haciendo pequeñas remodeladas. Ahorita ya me llevaron más a fondo, pero efectivamente pues era una cosa provisional. Simplemente te voy a poner lo que era de importante para Carlos Llano el tema, que yo estando, porque el que estaba encargado de las cosas de mantenimiento, Erasmo Briceño, me acuerdo perfecto de él, un día casi agarra a golpes con uno de los que limpiaban el máster, entonces le quitaron eso y me lo pasaron a mí. Carlos Llano, siendo director o acabando de ser director del IPADE, despachábamos una vez a la semana, y esa vez a la semana íbamos a recorrer el IPADE y me iba enseñando lo que eran los detalles que había que cuidar. Pasaba el dedo por el cuadro, me decía está limpio, o sea, cosas de ese tipo, y estás hablando de que era el fundador del IPADE, con un escuincle yo de 22 años, enseñándole lo que se tenía que hacer, porque lo que sí teníamos muy claro era que no teníamos los recursos para tener esto de superlujo, pero tampoco podíamos tener una institución que el participante le diera hasta pena entrar al baño o entrar a un comedor o cosas así. Entonces había con poco equilibrar, y realmente ahí lo que encontramos, y eso fue visión de Carlos, era cuidar los detalles para que esto subiera, o sea, que siempre llegara, dije, mira, el jardín está precioso, todo está muy limpio. Entonces ahora llegas y hombre, sí me da muchísimo gusto que sigues viendo que esas cosas no se pierden, y es muy fácil perderlas, pero sí se ve que sigue estando el cuidado de aquellas cosas que para la gente entra aquí y te dicen, oye, es que esto es un oasis, es que es impresionante. Y si lo ves, o sea, yo te voy a llevar a muchas aulas más lujosas, ya no digas baños, oficinas, todo que están mucho mejor que lo nuestro. Sin embargo, la gente aquí siente algo especial, o sea, como que la gente en general se preocupa de cuidar lo que es la institución, y yo creo que ese es un tema súper valioso y lo sigues viendo a través de los años, o sea, como que no se ha perdido hasta ahorita, ¿no? Se ve que le siguen poniendo muchas ganas a ese asunto, ¿no?
fue no hacer nada para lo que no tuviéramos el recurso para hacerlo. O sea, yo te puedo decir que cuando empezamos a ver construir esto, o sea, en el edificio de continuidad, a lo mejor en una sesión de continuidad había 30 gente sentadas en la escalera. Y después de 5 años de tener 30 gente sentadas en la escalera en cada sesión, oye, hay que hacer algo. ¿A qué voy? Nunca tomamos un crédito, nunca. O sea, el IPADE siempre fue autosuficiente. Siempre se buscó, hombre, cómo darle a la gente, a lo mejor no podías en sueldos competir con la empresa, pero sí podías en otro tipo de detalles como el comedor, como el ambiente para las mujeres en la institución, o sea, una serie de cosas que tenías que hacer que fuera diferenciado, porque de otra manera pues no, o sea, para que se volviera aspiracional, vamos a decir, trabajar en el IPADE, que yo creo que lo sigue siendo. Y de la parte financiera, lo único siempre fue cuidar el tema de que no hagas más allá de lo que los recursos, hasta para hacer grandes inversiones, era porque prácticamente teníamos parte importante del dinero y de acuerdo a nuestros flujos podíamos enfrentar el hacer una obra. Carlos ya no era así como era filósofo, era bueno para el estado de resultados y el balance, y nos pedía, cuando no había ni computadoras ni nada por el estilo, proyecciones. Yo creo que me echaba una cada mes, porque era cuando las inflaciones, cuando o sea, de verdad había veces, por ejemplo, un problema aquí que lo detectamos después al regresar, era que eran tan altos los intereses que las cuotas para vender las fueron dejando. Entonces, en el momento que los intereses bajan, y si lo ven en sus tablas de incrementos de cuotas, van a encontrar 1 o 2 brincos fuera de toda proporción, que gracias a Dios se dieron cuando el IPADE ya estaba sólido, y el error fue eso. Entonces, es desde buscar la presentación de que, a ver, esto es operación, esos intereses los manejas de otra manera, tal, para no involucrar decisiones con algo que es totalmente sujeto a fuerzas del mercado, ¿no? Que no sabes qué va a pasar mañana, si se van a ir más para arriba o se van a ir para abajo, pero pudo haber sido un momento que a lo mejor el 30% de los ingresos eran intereses. Y entonces cuando eso te baja de tasas del 80 y tantos %, si te baja al 20%, pues te sientes a llorar, ¿no? Y otra de las cosas muy sanas que fue impresionante, y no fue tanto, ahorita te digo cuál creo que es por cosa financiera, sino realmente es en la cuota cobrada por anticipado, que se ha perdido mucho por el tipo de programas, pero que también ya no es tan importante como era en ese momento. O sea, y la teoría no era, te digo, tanto por tener unas finanzas sanas, sino era por la teoría de los boletos de avión, de que dices, bueno, es que si no te lo pago ahorita, ya te fuiste. Pero si también te lo va pagando a plazos, y a la quinta sesión dice, híjole, no, es que está re complicado ir, ya no pago, entonces te podías quedar a la mitad del programa con 15 participantes menos y que esa cuota ya no la cobrabas. Entonces el tema se peleaba al grado de que, bueno, Carlos, ya todos cobraban, todos vendían, y con la idea de cobrarlo anticipadamente para no tener ese tipo de problemas. Entonces yo creo que esa fue una decisión muy sana. O sea, el IPADE muchos años tuvo déficit de operación, pero siempre tuvo un flujo muy sano. Y para mí ese fue el éxito fundamental de esta institución, fue el flujo. No importaba lo que decía el balance, si tenías el dinero en el banco. Porque ¿qué sucedía? Cuando ya se te iba acabando en abril o mayo, empezaba a llegarte lo del siguiente. Y nunca íbamos más allá de un año en usar esos recursos para otra cosa, sino, a ver, este dinero, y yo ahí sí me peleaba mucho, este dinero es prestado, no es nuestro, hasta que le des el diploma al señor, entonces sí, el dinero, bueno, lo vas amortizando los 10 meses o 9 meses del programa, pero mientras tanto no, es un dinero que es del participante que simplemente te lo dejó en garantía. Entonces, cuidar esas cosas y que sí se siguiera estrictamente, porque se hizo, yo creo que eso fue el éxito financiero de esta institución. Hombre, a mí me costó trabajo al principio y te voy a decir cuál fue la razón. Incluso cuando yo regresé al IPADE, yo no vine a hablar con Sergio para pedirle entrar al IPADE, yo no quería regresar al IPADE.
sino que me ayudara a conseguir chamba. Y me dijo, no, ni hablar, te vienes conmigo, vas a entrar, déjame ver qué hago. Y un día me lo confesó, o sea, era tal lo que me relacionaban con Carlos, que muchas veces tuve problemas porque pensaban que me estaban poniendo en ciertas cosas como para vigilar. Entonces lo que yo les decía es que es increíble lo poco que conocen a Carlos Llano. Carlos Llano tú podías despachar 6 horas con él. Si le tocabas un tema que no era lo de los temas agendados, simplemente haz de cuenta que ni te había oído. Y si le decías algo de ese tipo, de un chisme o esto, bueno, te sacaba patadas del despacho, yo creo. Pero muchísima gente lo pensaba, entre ellos después gentes que me hice muy amigo y que lo llegamos a platicar este tipo de cosas. Entonces para mí no era fácil porque esa figura de Álvaro Carlos estaba tan vinculada que muchas veces ni se abrían, o sea, yo me enteraba de las cosas de diferentes maneras, pero en ese sentido sí era difícil, pues, ¿no? Porque Carlos siempre consideraron que independientemente del director que fuera, y bueno, pues sí, por algo era el presidente del Consejo, era una persona que siempre estaba institucionalmente apoyando detrás, y yo creo que esa pues, fue una figura que todo el mundo supo y entendió, ¿no? O sea, no tenía nada de extraño, pero había gente a la que pues, no le gustaba el tema tanto, ¿no? Que en toda su organización familiar, porque era toda una organización, pues lo hacíamos como una empresa. O sea, había juntas, había minutas, había encargados, participaba nada más la familia, se pensaba en quién iba a ser el... Hasta por ahí tengo cartas de, si le pasa algo, doctora, pues te diriges a fulano, y luego, oye, pues es que fulano ya no anda muy bien, ¿a quién le digo? Ah, pues a Perengano, y mandaba los avisos a los hermanos, o sea, lo organizaban como si fuera una empresa. Y de hecho yo te puedo decir que la familia Llano, cuando don Antonio vivía, era una empresota. O sea, la familia tenía, ellos fundaron aquí con don Elías Pando, fundaron las Industrias Pando. Y otros primos, la parte de la Suiza y esto, los Mundet. Cuando el papá de Carlos Antonio se decide regresar a España, entonces se quedan con los inmuebles y la otra familia se queda con las empresas. Pero el papá de Carlos tenía, ellos calculan que tenía 1/3 de la fortuna aquí, 1/3 en Cuba, que es donde conoce a la mamá, y 1/3 en España. Entonces sí llegó a ser un empresario bastante importante, que creo que su crecimiento fuerte fue con el atún, la pesca del atún en Baja California, que fue con los que empezaron a empacarlo. Y tiene anécdotas simpáticas, una que platicaba Carlos, por ejemplo, de la época de la Revolución, que pues en el norte había grano y aquí no había nada, y entonces pues en la ciudad podías hacer un excelente negocio si traías. Entonces uno le dijo, pues, estás loco, si traes algo te lo van a quitar. Dijo, no, yo voy a ir. Llenó un tren completo, se lo trajo y efectivamente llegando creo que a Guadalajara o por ahí, lo pararon, ¿no? Y dijo, no, llévame con el general. Entonces, pues, señor, va a ser para la revolución. Luego, no, te entiendo perfecto, más que ¿qué te parece si me oyes tantito? ¿Sí? Si tú me lo quitas todo, fue mi viaje, ya lo perdí, una mala inversión y ya. Si te quedas con la mitad y me dejas pasar la mitad, cada semana traigo uno igual. Dijo, pues perfecto. Y entonces cada semana traía grano a México, les pagaba a los revolucionarios con grano y él se traía lo demás para acá. O sea, de esos tamaños era don Antonio Llano. Y te digo, todo lo tenían manejado como empresa hasta la fecha. O sea, hasta la fecha yo me reúno con los sobrinos y se hace una minuta y se hace no sé qué, todo igual y las firmas son mancomunadas y bueno, todo lo manejan y siempre lo hicieron con muchísimo. Ahora, Carlos era un exagerado para ese tema. Ya había veces que me hacía volver a mandar un informe porque una coma no había estado puesta en su lugar. Y hasta los hermanos me decían, hijo, es que Carlos es un ridículo. Le digo, bueno, pues sí, pero lo tengo que volver a mandar. Bueno, ok, mándalo. Entonces sí yo creo que era hasta más exagerado que para las cosas institucionales, las cosas de su familia. Porque él, sin ser el mayor, pues sí era como familia, porque lo que les quedaba de patrimonio, lo de Cuba se perdió, en España pues fue desapareciendo, lo que les quedaba de patrimonio fuerte era esto de aquí. Entonces para él era fundamental manejarlo
lo más transparente y claro posible, ¿no? Seguramente lo entenderás si te digo que era como la inconsciencia de la juventud. O sea, Carlos Llano con todos los que despachaba, obviamente no con los profesores. Tú tienes que entender que mi ingreso, o sea, todas las gentes académicas que entraron a esta institución eran másters, doctores. Yo no había empezado ni la carrera. Yo empecé a contestar el conmutador en las tardes, luego empecé de mensajero, luego me hice jefe de mensajeros y así fue. Entonces, mi trato era totalmente distinto. O sea, no era el trato formal que tenían los demás. Sin embargo, Carlos siempre, o sea, la manera en que él te trataba, y yo algo que tenía cuando entraba a despachar, porque fíjate, me enseñó hasta a redactar las cartas para su familia. A ver, escríbele, no, eso está mal. Y siempre me decía, ¿estás nervioso? Yo a todos los pongo nerviosos. Le digo, no, doctor, de verdad no estoy nervioso. Y a base, fueron dos cosas. Nunca me puso nervioso, te digo, a lo mejor era porque yo tenía 20 años y me valía un cacahuate el señor Carlos Llano, o sea, igual me iba yo y no pasaba nada, y aquí sigo, fíjate. Y la otra era que sí le tenía yo muchísimo aprecio porque te dabas cuenta de la calidad humana de la persona. O sea, yo te puedo decir que yo llevaba 2 meses aquí cuando le dije que yo había traído atravesado irme a Estados Unidos a ver qué. Dijo, ¿y a qué te vas? Le dije, pues no sé. Dice, pero acabas de entrar a la universidad. Le digo, sí, pero me voy a ir, si no, nunca me lo voy a quitar de la cabeza. Dice, voy a hablar con don Pedro. Llegué con don Pedro, le expliqué y me dice, ¿tú te quieres ir? Sí, lárgate y no le hagas caso a Carlos. Me fui, sin embargo, regresé, ya la experiencia pasó y yo ya no quería estudiar porque perdí, me tocó todas las huelgas y fue un lío. Y gracias a Carlos me dijo, no, tienes que hacer una carrera y la tienes que terminar. Le dije, ok. Cuando le dije, doctor, pues ya acabé, nomás me falta la tesis. Dice, ¿y qué? ¿Es algo que te interesa mucho? Le digo, no, pues es un trámite que tengo que hacer. Le digo, a mí me interesa mi trabajo, ¿no? Dice, bueno, los viernes en la tarde vamos a dedicarle 1 hora a hacer tu tesis. Me dictaba mi tesis. O sea, ese tipo de detalles, pues dices, más calidad humana. Ahora, cuando se enojaba y cuando tal, sí, pero siempre tenía, para mí, 2 cosas importantes. Te pedía una disculpa después y nunca te lo hacía delante de otra persona. Que a mí eran cosas que me molestaban a lo mejor de estilos de otros de los directores. Pero Carlos podía ponerse como tomate, no te decía nada, ya que estaba solo te ponía como lazo de cochino y si había exagerado algo, después te avisaba, te mandaba a hablar y por cierto, perdón del otro día, pero tal y tal cosa, sí, doctor, o sea, entendida y sin problema. Entonces, era una gente que, te digo, su calidad humana la notabas en todo lo que hacía, en todo, o sea, tenía el suficiente calidad. Cuando dejó de ser director, le adaptamos una entrada por la callecita de allá atrás, para que la gente, al entrar al patio, no lo siguiera abordando para plantearle cosas de la dirección. Entonces su chofer lo dejaba allá atrás, entraba caminando por el jardín y se metía a su oficina. Entonces nadie sabía que Carlos ya no estaba aquí y él seguía trabajando. O sea, hasta ese tipo de detalles cuidaba. Otra, él recibía al que le pidiera una cita, fuera el jardinero, el cocinero, el que fuera, pero en la vida tomaba una decisión brincándose a la autoridad directa de esa persona. No sé si me explico. O sea, traes una broncota, ok, pero la tienes que arreglar con tu jefe. Yo te oigo, hablas con él y ya después, si quieren, los vemos los 3. Pero nunca se brincaba a una autoridad aunque lo hubiera hecho mal, sino que más bien trataba de que la persona rectificara, pero él recibía al que fuera, pues sin ningún problema, ¿no? Fíjate, cuando me salí, que me salí una vez como 1 año, Carlos mandó una carta muy bonita que por ahí tengo, diciendo, bueno, Álvaro, no obstante la edad que tiene, me salí en, que fue 84, dice, lleva más de la mitad de su vida trabajando con nosotros. O sea, porque yo estuve metido en el ICAMI, en ISMO, menos en INDEPO, creo que en todo lo demás. Y metido bien a fondo, pues haciendo en la UP de Guadalajara, por todos lados que necesitaba, iba. De hecho, yo me salí de la UP cuando hubo un momento así como de una calma chicha que le dije, doctor, me estoy aburriendo horrible, yo voy a buscar otra cosa. Me dijo, bueno, pues órale. Porque no era porque no estuviera a gusto, o sea,
Y la ventaja yo siento, pues es que siempre, ahorita me preguntaste de los directores, pues siempre despachaba yo con el director. Menos en el caso, curiosamente, de la UP, porque allí el vicerrector administrativo era Jesús Magaña. Pero Jesús y yo nos conocíamos tanto que había veces que despachábamos una vez a cada 6 meses, o sea, si necesitas algo me avisas, le digo, pues tú también. Estaba la oficina de Carlos, las secretarias, Álvaro Pinto y Jesús Magaña. Y pues si no había nada, de hecho tú le puedes preguntar a mi gente, nunca he sido de despachos como era Carlos, si no se lo aprendí. Sino que si necesitas algo y tienes que ver 3 veces en el día, vienes. Pero hay cosas en las que no te puedes esperar una semana a tu despacho formal porque pues ya te tronó algo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que para mí significa el IPADE, y fíjate que ayer lo dijo, luego platicaré contigo, uno de mis hijos, comimos Agustín, Llamas, Álvaro y yo, pero aquel anda viendo cosas de chamba y le pedí ayuda a Agustín. Y le dijo algo del IPADE, y le dice, tú, dice, a ver, Agustín, nosotros nacimos y crecimos oyendo la palabra IPADE todo el bendito día. Dice, o sea, si con algo estamos identificados familiarmente, pues es con el IPADE. Porque yo vivía aquí, o sea, no es de que me iba de viaje, o sea, yo llegaba, tus horas aquí completas, y muchas veces por las obras y esto, fines de semana, vacaciones, o sea, pues tenías que venir y tenías que estar. Entonces, para mí el IPADE sí significa pues prácticamente mi vida, ¿no? Y no nomás profesional, sino de amistades, de apoyos familiares, de una serie de cosas que, bueno, yo veo el cambio en Pablo, que hizo el máster, y dices, pues qué maravilla, ¿no? O sea, todas esas cosas las agradeces, ¿no? Pero, mira, yo te puedo decir 2 cosas, yo creo, importantes. Una, y eso yo creo que fue desde Escuela de Carlos, o sea, el respeto que tienen en estas instituciones, o que había, hacia tu vida privada es impactante. O sea, yo sí te puedo asegurar, y nos tocaron momentos muy difíciles, o sea, yo te puedo decir que en la UP yo nunca pagué una nómina con dinero en el banco. Mandaba los cheques en la tarde para que no los pudieran cobrar, esperando que al otro día pagaran colegiaturas y hubiera cómo pagar la nómina. Y de esas vivimos muchísimas. Sin embargo, en la vida, bueno, Carlos, yo creo que si me habló a mi casa 10 veces para un asunto de la oficina, fueron muchas. Estoy hablando 10 veces en 40 y tantos años. Y además Lili le mecanografió libros a Carlos. Era la que mejor le entendía después la letra, o sea, y le pedía 20,000 disculpas y le decía, pero doctor, ahorita se lo paso, no, es que qué pena, Lili, es que tal. Entonces, eso era una cosa bien importante, cuidado de tu vida privada a un extremo que en pocas instituciones ves, ¿no? Ahora la misma tecnología yo creo que complica eso, porque es tan fácil mandar un correo. Yo ayer le mandé uno a Agustín, no me di cuenta, eran las 12 de la noche y él me lo contestó a las 5 de la mañana. Entonces dices, oye, espérame, esas cosas no deben de ser, pero luego abusas por los medios electrónicos. En esa época era pues un papelito escrito, una llamada por teléfono. Y Carlos se iba y te decía, a menos que se incendie el IPADE, en mi retiro anual, por ejemplo, no me molesten, sin problemas, doctor, no pasa nada. Entonces, esa parte era pues una parte fundamental en lo que tú familiarmente sientes, porque también ves a tu alrededor y te das cuenta de que hay gente que, bueno, que dices, bueno, es que cómo sigues trabajando ahí, ¿no? Independientemente de que haya mucho trabajo, tiene que haber un cierto orden, porque lo que no se vale, que se los diga, lo que no se vale es que todo el día hablemos de la familia y de lo que hay que hacer y después lleves una vida que va en contra de todo ese orden familiar, ¿no? Entonces, el decirlo, pero ser coherente en el hacerlo, que no es fácil, porque hay muchas actividades y muchas cosas que tienes que hacer, pero Carlos yo creo que en eso fue un agente bastante especial para cuidarlo. Entonces, para mí eso fue fundamental. Y la otra, que bueno, yo por desgracia o no desgracia, pero yo sí siempre tomé la filosofía de que lo único que les iba a dejar a mis hijos era educación. Y si no querían, Ale tuvo muy mala experiencia cuando entró a la UP, de hecho te puedo decir que salió el director de la carrera, pero se me salió de la escuela. Los hermanos, obviamente más chicos, al ver esto, pues ya no quisieron, con todo y que teníamos las becas y que tenía tal. Y un día Lili me dijo, oye, digo, pero a ver, yo no quiero que el día de mañana me digan, papá, es que por estar en la UP o por no sé qué, me fue fatal. Uno estudió en la Anáhuac, otro en la Ibero y otro en el TEC.
y no hay manera de que te reclamen nada. Entonces, yo creo que esas dos cosas en la parte familiar me ayudaron mucho. O sea, el respeto a ellos para qué hacían. Pablo, cuando se metió aquí, me dijo, qué bruto es que hubiera hecho la carrera. Dije, te lo dije gordito, pero nunca me hiciste caso. Dice, sí, soy un baboso, sí, esta institución. Le digo, bueno, si tú estás viendo en el consejo, en los comités y todo, la realidad de lo que se preocupa la institución por hacer las cosas bien, pues no es que me lo estén platicando, o sea, lo vivo todos los días. Y para mí eso era lo importante, o sea, la coherencia. Porque como decía Carlos, o sea, tú puedes disentir, alegar y tal, pero en el momento que dices, oye, a ver, por mayoría, por autoridad, se decidió esto, te subes, ok. Y yo con Carlos siempre le hice así. Y la otra que te comentaba de hace rato era que los directores, hombre, no siempre pensaban si iba a ser yo institucional o no. Entonces, por querencias con el director anterior, por ejemplo. Entonces me costaba, pues a lo mejor un rato, que se dieran cuenta, como le digo, oye, sí, antes era Sergio y es Sergio, y lo sigo apreciando y tal, pero ahora eres tú, porque siempre creían, no vaya a pasar algo y se entere aquel y no me digas. Y después de demostrar con cosas, los directores ya, entonces nunca tuve problemas con ninguno. Bueno, te puedo decir que Carlos Sacedo, mi experiencia personal, no fue muy buena, te voy a decir, te explico por qué. El administrador era Raúl Serrano, yo era nada más su asistente. Entonces, el año que él se enferma y yo me hago cargo de la administración, ¿sí?, que tendría yo 24, 25 años, yo traté de hacer las cosas como según yo Raúl las haría. Y entonces tuve muchos enfrentamientos con Carlos. Carlos era de estos, una excelente persona, pero muy visceral, muy gritón, y yo no me conocen ese aspecto de mi personalidad, pero también puedo ser así. Entonces con él tuve varios problemillas, pero por eso después lo aclaramos y todo quedó bien. Pero Carlos, yo creo que lo difícil de su mandato, pues fue como pasaba en una sesión, nadie quería dar sesión después de Carlos Llano, ¿no? Pues aquí lo mismo, o sea, el fundador, el que no sé qué, y de repente me toca el paquete, y lo hizo, yo creo, bastante bien. En ese sentido, yo creo que no tuvo mayor problema. Y después, pues Sergio, de Sergio, ¿qué te digo? O sea, de Sergio, cuando yo me voy de aquí, él aparece de repente en la UP haciendo una serie de cosas. Llevó un momento que era director aquí, director allá, ¿sí? Y cuando, eso me lo confesó un día después, cuando él se salió, cuando yo me salí de la UP, al poco tiempo me dijo, oye, es que yo teniendo confianza en lo de los números, yo venía aquí encantado aunque fuera poco, pero si ya no tengo esa confianza, preferí salirme. Yo creo que el tema para mí importante con los directores era la confianza financiera. Eso era, o sea, el tema de que podías firmar, es más, yo a veces les ponía cuates a mis gentes, les decía, a ver, no porque yo te lo pida, lo haces. Si se supone que hay una serie de políticas para cuidar, pero es que no, es que mangos, o sea, no tengo por qué yo pedirte un pago así, o no tengo por qué tal. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que eran las que con los directores pues realmente veía el grado de confianza que podían tener, ¿no? Yo es como les digo siempre a mis hijos, a mí en el IPADE me pagaban por la confianza que me tenían, ¿no? Y yo estoy convencido de eso, ¿no? Porque con trabajo sumo y resto, no creo que hago muchas otras cosas más. Como yo les digo, se vale lo que sea, el cambio que sea, pero siempre ve por qué se hacen las cosas o por qué se hicieron de alguna manera. Entonces, a ver, no puedes vivir en el pasado, totalmente de acuerdo, pero tampoco puedes dejar de ver el pasado por estar viendo para adelante, y menos con el tipo de personas que hicieron esto, lo que es. O sea, sí tienes que ver para atrás, ¿sí?, para forjar un poquito lo que vas a hacer para adelante, porque hay muchas cosas muy valiosas. Y no te voy a hablar a lo mejor ni siquiera de capacidad intelectual y tal, yo lo platicaba con Carlos, hay unos profesores ahora que son impactantes intelectualmente, que a lo mejor no los hubo antes,
Nomás que la diferencia es que antes pues la gente cuidaba porque como no tenía a lo mejor esa capacidad, entonces cuidaba la sucesión, cuidaba, nunca había nadie que llegara tarde, no faltaba un profesor a una sesión, así la tuviera que dar en Chihuahua y viajar toda la noche en camión, el señor a las 8 de la mañana llegaba, o sea, ese tipo de detalles, porque eso la gente los percibe. Entonces yo creo que el cuidado, siempre Carlos decía, los pequeños detalles hacen las grandes cosas y es una realidad. Yo creo que capacidad intelectual el IPADE la tiene de sobra y veo gran diferencia con lo que ves en otras instituciones y tal. Entonces lo que no pueden perder es esa otra parte humana que yo creo que aquí siempre ha sido, yo creo que el IPADE es reconocido por el factor humano precisamente. Entonces yo creo que es la parte que no debemos de perder y lo otro es una gran disciplina financiera. Porque ahí se puede uno engolosinar con los flujos y con tal si pierdes la perspectiva de futuro, ¿no? Ahí sí tienes que hacer números a varios añitos y tener muy claro hacia dónde vas y ir haciendo las cosas poco a poquito. Carlos de repente se molestaba porque decía, es que todo lo que deja esa institución está en ladrillos. Pero doctor, es que si no ponemos ladrillos, ¿a dónde metemos a los alumnos? O sea, en la medida que hagas por necesidad de participantes, yo creo que está bien hecho. En la medida que empecemos a hacer por otras cosas, mal hecho. Pues mira, don Pedro, hombre, sí tratos con él, me enseñó muchas cosas, te voy a decir por qué, porque así como Carlos te ayudaba a cuidar los detalles, don Pedro, sí sabes, bueno, desde luego que lo sabes, era arquitecto. Entonces, como arquitecto, pues él fue el que prácticamente diseñó los inicios de las reconstrucciones de aquí. Tú toma en cuenta que cuando llegaron pues, estaban los techos caídos, o sea, estaba realmente casi en ruinas la hacienda y toda esa primera parte, don Pedro tuvo que ver. De hecho, me eché un pleito una vez, ya hace mucho, con Arturo Picos, porque la fachada principal de Casco estaba pintada de blanco. Y entonces una vez la empecé a despintar y ya Arturo, pero le digo, a ver, Arturito, una cosa le digo y la pregunté, es que se haya pintado blanco porque no había dinero para arreglar las piedras y todo lo que había detrás, pero ahorita ya conseguí el piedrero y déjame hacerlo. Si no te gusta, te prometo que te la vuelvo a pintar de blanco. Obviamente pues, la fachada quedó preciosa porque trajimos una gente que sabía. Entonces, hay cosas que se hicieron, pues sí, por cuestión económica, no por nada, pero yo te puedo decir que el Salón del Alce tiene los mismos sillones que hace que en 1967, los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, pues que sí cuidamos las cosas, ¿no? O sea, no es cambiar por cambiar, sino que vas cambiando en la medida que ves que va siendo necesario o que de plano ya una remozadita las cosas no te quedan. Pero de otra manera no tienes por qué hacer grandes cambios, ¿no? Yo cuando le iba a comprar a Servimet, a ver, estos terrenos de aquí junto al Gallo, iba a ser, el metro iba a pasar por aquí, por Avenida Azcapotzalco. Y lo primero que hicieron fue una tronera en el terreno de junto al Gallo. O sea, estaban empezando a hacer cuando, gracias a Dios, el sindicato de Pemex se entera y entonces hacen toda una labor política para que el metro se fuera por donde está el circuito, Aquiles Cerdán, y que no pasara por aquí. Entonces, obviamente, de las primeras cosas que me dejó Guillermo en la Cerda, cuando él sale y me deja la administración, hay que formalizar la compra de ese terreno. Entonces voy a la delegación, me voy a Servimet. Servimet es Servicios Metropolitanos, que son los dueños de los inmuebles. Mucha suerte, resultó que el director, un chavo joven, egresado de la UP. Entonces, a ver, Álvaro, ¿qué necesitas? Le digo, necesitamos ese terreno a fuerza. Dice, no, yo creo que sí te lo vendemos. Dice, nada más que el tema del precio no va a estar fácil porque ya sabes la imagen del IPADE. Y sí, hubo un comité y me dice, no, nomás dije, IPADE y todo, es que súbeles. Le dije, a ver, vamos a negociar una cosa. Nosotros teníamos una afectación, si tú ves, el edificio de continuidad está chuequito y el del máster está acá, pasaba una calle, la calle que viene de ahí pasaba recta y se iba hasta el circuito. Entonces, obviamente, eso me afectaba ese terreno que iba a comprar
otro terreno completo y una parte del terreno este. De aquí eran 3 terrenos juntos. Entonces le dije, a ver, te ofrezco un trato. Te compro al precio que me digas, pero quítame la afectación de los terrenos. Dijo, fíjate, eso sí te lo puedo hacer. Entonces yo gané, o sea, pagué a lo mejor 200 pesos más por metro cuadrado, pero ganamos 2,000 y tantos metros de terreno que no podíamos usar. Entonces, en esa época, y como le decía yo hace rato a Laura, había muchas partes. El problema del IPAD es que estás rodeado de nada. O sea, lo poquito que teníamos era hacia acá y esto de acá. Y había desde terrenos chiquititos, como donde están las casitas, que son 200 metros y no sé qué, familias de muchísimos años de la zona, que les querías comprar y te decían, pues no, dame tanto. Ofrecíamos un sobreprecio, pero no una exageración. Y todos llegaron, cuando fallecían los padres, los hijos llegaban a decir, oye, ¿quieres comprar? Desde luego, y así fuimos adquiriendo todos los predios. Pero sí fue una labor de muchos años, aunque en ese momento tampoco lo veíamos tan indispensable, porque tampoco es que tuviéramos tantos recursos como para pensar qué hacer, sino simplemente era irnos haciendo de tierra. O sea, ya usaste esto, bueno, recupérala allá enfrente. Y allá enfrente también fue muy simpático, allá eran 3 terrenos, 2 de ellos grandes eran de una señora que yo no sé qué pleitos tenía por los del algo, pero no quería saber nada del IPADE. O sea, el IPADE no le vendía ni aunque le pagaran 10 veces el precio. Entonces tuve que conseguir un arquitecto amigo mío de confianza que hizo la negociación como comprando él, ¿sí? Y ya después hicimos el cambio con Felipe Guzmán, con el notario, el cambio de nombre, pero la señora se fue de aquí pensando que al IPADE no le había vendido. Una señora cerrada, ya una señora mayor, algún día tuvo pleito con alguien y entonces nos agarró una tirria que ya sabrás. Pero bueno, gracias a Dios, te digo, las instituciones duran más que las personas, entonces a la larga vas acabando comprando. Ahorita creo que acaban de decir ahorita de comprar uno, ¿no? ¿Cuál compraron? Ya me perdí. ¿El que sales aquí, el chorizo no? El de ahí enfrente, junto al estacionamiento. A ver, esa es una parte que se extraña. O sea, las pláticas, como encantado con mis nietas, como comprenderás, pero las pláticas que tienes en el IPADE, pues era otra cosa. O sea, el tener la oportunidad de platicar con los profesores, con los directivos, con tal, una cosa increíble. El trabajar en una institución que todos los días llegues a gusto a trabajar, para mí eso era fundamental. O sea, que no que llegues de malas, que llegues, no, al contrario, llegas feliz porque llegas a un lugar donde estás a gusto. Y también que la institución te reconozca una serie de cosas, te dé tu lugar, eso también es muy importante, ¿no? Y yo creo que aquí, a base de los famosos comités y de todas las cosas que se hacen, pues que como que todo mundo se involucra en niveles de decisión. Eso me gusta mucho, y también la parte esta de jefe académico y jefe directivo también creo que es muy complicado, pero aquí gracias a Dios ya funciona. Casi, pues yo cuando les platico a mis amigos, le digo, a ver, el director general puede tener un jefe académico que a lo mejor es un chavo de 35 años, dice, no inventes. Le digo, sí, y él académicamente tiene que rendirle, ya después se desquitará en el PIDA, pero de entrada le tiene que hacer. Entonces, yo creo que hay muchas cosas valiosas que siguen. Por ejemplo, muchas veces discutimos el tema de Harvard o el IESE, de que por los rankings internacionales, a ver, doctores para el máster, estos para la B2, ¿no? Yo creo que otro de los grandes éxitos aquí es que el que te da en el AD2, te da en la maestría. Y eso para los alumnos es algo que no tiene precio. O sea, tú puedes querer contratar doctores, pero no podemos dejar de tener empresarios o gentes que también te den las vivencias y no que todo sea por libros. Fue una cosa, a ver, yo le dije que tenía yo que ir a Miami porque llevábamos muchos años sin ir, y hombre, no puedes perder la relación directa con la gente de los bancos y tal, porque al rato ya no te conocen. Y aunque fueran cosas normales, porque no te decían lo que te investigan para cuentas, entonces, de hecho, venían directores aquí, yo los llevaba a los edificios, les enseñábamos impuestos, a todo, para que se viera que era una cosa normal
y no lavado, que hubo un tiempo que nos tocó eso bastante pesado. Entonces le dije, tengo que ir, me dijo, sí, ve. Y de repente me habla, creo que 1 o 2 días después, me dijo, oye, ya lo pensé, me voy contigo. Dije, bueno, entonces usted ponga la fecha, ya no la pongo yo. Entonces ya me dijo, pues en tal momento nos vamos. Desde que llegué al aeropuerto me lo encontré, o sea, él llegó por su parte y yo por la mía, pero para esto ya había pasado, hubo 2 o 3 circunstancias un poco curiosas. La persona que trabajaba muy cercano con él, el que era como su secretario, ya los nombres se me empiezan a patinar, Alejandro, no era Alejandro. Bueno, X un día saliendo de junta me dice, oye, abusado. Le digo, ¿por qué? Dice, ¿te vas a Miami con Carlos? Le digo, sí, como he ido muchas veces. Dice, pero se quiere meter al mar. Le digo, bueno, ya otras veces se ha metido, a Carlos el mar le encantaba y aunque se metiera tantito era feliz. Me dice, sí, pero fíjate que me pasó hace poquito en Acapulco, que se quiso meter, no llevaba el bastón o no sé qué pasó y no tienes idea la bronca que fue. Me dice, así es que piénsalo porque puedes tener un problema, porque Carlos de repente como que se mareaba y se iba. Entonces yo dije, pues ¿qué hago? Bueno, entonces dije, pues voy a hablar a su casa. Entonces hablo con Adrián Galván. Oye, Adrián, fíjate que pasa tal cosa y me dijeron, sí. Digo, entonces, a ver, 2 favores. Que le quiten de la cabeza la idea de que se meta al mar y que lleve su bastón. Me dijo, ok, no te preocupes. Lo veo llegar al aeropuerto con su bastón, dije, bueno, ya, me relajé. Fue todo un lío porque nos subimos al avión y él, siempre me decía, él ya se iba en primera desde hacía muchos años, pero pagado por su familia. O sea, los viajes de su familia se iba en primera, se iba trabajando cosas de aquí, pero se iba. Entonces siempre me decía, compras en primera. Yo le decía, sí, doctor. De hecho, empecé a cambiar las fechas para no irme con él y que no se enojara. Pero en esta no había forma de cambiar. Entonces, cuando llegamos a subirnos al avión, las gentes de primera no le digo, pásele. Dice, vamos. Digo, no, que le compré otra vez en turista. Es que eres un idiota. Le dije, ya, no voy a gastar 40,000 pesos yo voy tranquilísimo allá atrás. Así hasta usted trabaja mejor. Entonces, yo no sé de esas cosas del destino que en el momento que se va a subir, que se me hizo una tontería, una persona le hicieron quitarse los zapatos para revisar antes de subir al avión en México, ya habiendo pasado todas las revisiones. Entonces, obviamente iba. Cuando me lo encuentro en el pasillo escénico, o sea, para subir al avión, con los zapatos en la mano, furioso. Digo, doctor, ¿qué pasó? Yo no vi, estaba yo más atrás. Pues pasó esto, y ahora no se los podía poner sin calzador. Ahora pues me lo resuelven. Le dije, pues ni modo. Se subió hacia el avión y le pidió un calzador a la azafata, pues obviamente no tenía. Entonces casi con los zapatos en la mano se sentó en primera y resulta que el que iba junto era un egresado del MEDEX, que ya esa parte de la anécdota me imagino que te la sabes, ¿no? Entonces yo me fui atrás y a la hora que bajamos, pues como venía con el bastón, los gringos te pasan a una ventanilla especial. Y entonces en la ventanilla especial pues le dieron su papel, pues, ni hablar. A Carlos decir te ayudo era como decirle una majadería. Entonces yo empecé a llenar mi papel, pasamos a la ventanilla. Yo porque le digo, bueno, aquí yo también lo estoy acompañando, ¿para qué nos formamos? Vamos a hacerlo aquí rápido. Lo empiezan a ver, le dice que está mal, no entendía nada. Entonces lo veo y había llenado mal. Entonces ya le digo, a ver, se equivocó aquí. Pues volvió a hacer el intento y se volvió a equivocar. Entonces le digo, ya, déme chance de llenarla, ¿no? Bueno, pues ok, llénala ya. Lleno la forma y a la hora de bajarnos había un elevador para gentes con bastón, en sillas de ruedas. Yo no voy a bajar como lisiado por ahí, vámonos por la escalera. Estuvimos así de que se me fuera rodando por la escalera. Pero te lo juro, o sea, de que dije, bueno, aguanta y va. Ya me habían dicho, entonces dije, bueno, me voy a aguantar. Llegamos al hotel y el hotel pues no era lo que esperábamos, habíamos ido hacía muchos años y estaba medio mal. Entonces le digo, bueno, doctor, pues ya pagué, pero vámonos a otro. Le digo, pagamos cualquier cosa. Y dice, no, ya nos quedamos aquí. Ya era para eso muy austero. Y le digo, bueno, ok. Me dice, voy a ir a buscar unas cosas que me encargaron de mi casa y a ver a qué horas es la misa. Digo, bueno, espéreme 2 minutos, subo la maleta y vamos. No. Todas tus cosas, yo me voy. Yo creo que desde ahí le empezó a afectar un poco. Le digo, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué? Ni siquiera agarró la calle para la iglesia, ni vio el supercito que estaba enfrente. Agarró a caminar y luego ya nos sacó. Preguntaba por un hotel que habíamos ido hace años, que ya había un edificio, ya el hotel no existía.
Entonces preguntaba y pues mucha gente no sabía ni qué era. Entonces, no, yo estaba preocupado por ti porque yo me iba a meter a otro hotel y a ver cómo le hacías tú. Yo, bueno, doctor, pues ya nos encontramos, vámonos a cenar, no sé qué. Entonces ya cenamos, fíjate, por primera vez yo creo que platicamos de cosas familiares mías, casi toda la cena, cosa que no era normal. Me estuvo preguntando mucho de mis hijos, o sea, raro pues. Pero ya acabamos y al otro día efectivamente vamos a desayunar al conserje en otro hotel, porque en el nuestro no había. Le pido un taxista, pero que hablara en español, para que anduviera el día con nosotros, ¿no? Nos llevara y que luego, ya veíamos. Entonces llegamos al hotel por las cosas o a dejar las cosas, no sé. Ya de regreso pasamos por la iglesia para ver a qué hora era la misa. Se bajó él, no quiso que nos bajáramos nosotros, ya se sube y estaba la iglesia a 50 metros de donde habíamos estado en el hotel y no la vio. Y entonces le digo, ¿qué? Dejamos las cosas y ¿qué quiere hacer o qué? Dice, tú no sé, yo me voy a nadar. Dije, no inventes, o sea, Adrián no le dijo nada, no se atrevió a decirle. Entonces dije, bueno, digo, pues lo acompaño. Dice, no, tú con tus alergias al sol y tal, no, tú quédate, yo me voy. Le dije, no, doctor, pues yo me quedo en el taxi o platico tal, pero vamos. Dijo, bueno, ok, chico, vamos. Y ya de ahí se metió al mar y yo seguía platicando con el taxista y cuando lo vimos le dije, le voy a gritar porque estaba en una zona que estaban arreglando. Lo vi que se estaba yendo como flotando así y dije, va a salir donde están los operarios, lo van a regañar y se va a poner furioso. Y entonces le gritaba, yo vi que no, y estaban junto dos señores, entonces le hice así como que seña de que lo tocara, y en eso veo que lo voltean, yo pensando que estaba, no lo veía, estaba como a 100 metros o más, estaba ya boca abajo, pues. Pero fue tan instantáneo que en la autopsia no le encontraron nada de agua en los pulmones, o sea, él estando sentado, cuando hizo así ya estaba muerto. O sea, fue una cosa de verdad increíble, porque fue rapidísimo. Y yo me eché unas buenas horas muy mal, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que lo estoy cuidando? Lo tengo ahí enfrente y se me ahoga y yo no me entero, ¿no? Entonces estaba yo traumado. Ya después me avisó, creo que fue Alfonso o don... Qué bruto ahora estoy para los nombres. No, Alfonso me habló, creo que andaba en Chicago, andaba no sé qué con una de las nietas, que se las había llevado, porque me hablaron también de su casa de aquí, para decirme que en la autopsia había salido y que pues, no se había ahogado, que él cuando hizo así ya estaba muerto. Y lo que sí me dijo cuando me lo encontré en la calle es que estaba muy cansado. Dice, vamos a cenar algo aquí cerca porque verdaderamente estoy muy cansado. Dice, por eso me quise venir contigo a este viaje, porque yo creo que estos 2 o 3 días me van a ayudar mucho a relajarme. Y bueno, pues la relajada ahí estuvo.